castellano otra vez. Vamos a explicar un poco a las conclusiones que llegamos del bloque de ayer, del bloque del ser. Y bueno, antes decir que ayer fue una tarde magnífica y que solo fue el comienzo, que hoy esperan muchas más emociones y muchos más conocimientos. Debemos confesar que el equipo de contenidos estábamos un poco asustados porque el reto era grande. Encontrar la forma de unir ambos mundos, la tradición y la neurociencia, el yin y el yang, Oriente y Occidente, el mundo de la intuición y de la lógica, el hemisferio derecho e izquierdo. Así es que nos disfrazamos de cuerpo calloso y fue fácil, pues Satish y Ana, a los que consideramos como parte ya de nuestra familia, nos lo pusieron en bandeja. Fue una tarde emocionante. Entresaquemos unas ideas claves de lo que dijeron. No podemos pretender que las criaturas se acoplen al sistema. Es el sistema el que tiene que amoldar a los niños y a las niñas. Las criaturas vienen al mundo con su potencial, no son cestos vacíos. Nosotros acompañamos el proceso, facilitando los recursos necesarios. Confiando en ellos, fomentando su autoconcepto, estamos cuidando la tierra para que el árbol llegue a su máximo potencial. Tenemos que sacar a nuestro alumnado, a nuestros hijos, hijas, al entorno y enseñarles a leer el libro de la naturaleza, que nos hace aprender a ser humanos. Tenemos que ser como las abejas, con sus ojos que solo ven flores y cuando chupan la miel no rompen la flor. Pero sobre todo, y aquí está el puente, los maestros deben formarse como personas. Cuando tú eres, yo soy. Cuando el maestro es, el niño puede ser. Conforme seremos nosotros como maestros, con más plenitud vivo yo. Me conozco a mí. Tengo mi autoconcepto definido. Cuando todo esto fluye en mí, cuando todo esto fluye en mí, cuando todo esto sucede, yo podré dejar fluir lo que pase en mi clase. El maestro debe aprender a ser. Necesitamos ser maestros en cuerpo y alma. Be teachers in body and soul. Un maestro que quiere controlar la clase no es. Cuando yo soy, confío en que tú eres. La emoción se produce cuando yo estoy bien conmigo misma. Entonces todo es y todo puede ser. Necesitamos volver a ser el niño que somos. Vale, gracias. Buenos días. Bueno, soy Ana Almela, maestra de educación infantil y miembro del grupo Puccinelli. A continuación voy a presentar el apartado dedicado al hacer, a la pedagogía del hacer. El hacer es uno de los 4 pilares para la educación del siglo XXI, según el informe de la UNESCO que encargó a Jacques Delors en el 96. Pero, ¿qué entendemos por aprender a hacer? Aprender a hacer supone adquirir la competencia necesaria para afrontar situaciones y fomentar el trabajo en equipo. ¿Y cuál es la base esencial del aprendizaje? La respuesta es sencilla, el movimiento y la acción. Gracias a ellos, los niños interactúan con los objetos, con el espacio y con las personas que los rodean. Por tanto, cuando hacemos, nos estamos comunicando con el entorno. Los bebés aprenden que sus acciones influyen en los otros porque los adultos otorgamos significado a sus deseos, miradas y gestos. De este modo, un acto inconsciente se convierte en consciente. Vygotsky nos dice que esta primera acción nos abre el camino al aprendizaje, desde la interacción social. Pero, ¿cómo favorece la acción al aprendizaje? La acción crea conexiones sinápticas nuevas, nos hace plantearnos nuevos retos y nuevas reflexiones. Somos capaces de generalizar el aprendizaje trasladando lo que sabemos a otras situaciones similares, pero no iguales. La acción es la que nos permite aprender cuando nos lleva a utilizar lo que ya sabemos.
Esta premisa la debemos tener en cuenta si buscamos el éxito de nuestras escuelas, si ofrecemos tareas apropiadas a la infancia. Los niños podrán explorar, experimentar y disfrutar, equivocarse y rectificar. Además de lo anterior, la acción, el hacer, también favorece la autoestima y fomenta la buena imagen de uno mismo. Cuando aún no tenemos formada nuestra imagen, una mirada, un comentario de quienes nos rodean, configuran nuestra estructura neuronal. Lo que escuchamos sobre nosotros se graba a fuego en el cerebro, aunque después no podamos recordarlo explícitamente. Como maestros, cuando dejamos hacer a nuestros alumnos, les estamos dando la confianza y reconociendo que ellos lo pueden hacer. Les estamos demostrando que confiamos en ellos y en sus posibilidades. Aprovechando el eslogan de las jornadas, podemos afirmar que una pedagogía basada en el hacer construye puentes hacia las experiencias de aprendizaje, facilitando la creación de contextos a través de los cuales dar significado a las experiencias. Y por último, compañeros, compañeras, pedagógicamente hay que acompañar la acción con la reflexión. De esta forma favorecemos que los actos conscientes se puedan traducir a actos cognitivos. Hacer ayuda a conocer y a convivir, y todas ellas favorecen que podamos construirnos como un ser. Señora Forés, desde la neurología sabemos que las experiencias vividas favorecen el aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta en las clases de educación infantil para favorecer esta conexión entre experiencias y aprendizaje? Muy bien. Os dejo con Ana Forés. Bueno, buenos días. ¿Estamos bien? A ver si después te contesto la pregunta, ¿eh? Si no me lo recuerdas. Era una pregunta. Bien, ayer era emocionante, ahora nos toca hacer. Lo que os haré hacer lo haremos después de que hable Satish, ¿eh? O sea, tranquilos. Aún no. Yo creo que la parte verde del hacer, ¿no? La parte verde justamente del mensaje, justamente de vuestro blog, es ese respeto por la naturaleza, es ese querer ver el espectáculo del mundo, ese querer apreciar todo lo que ya tenemos y también traerlo al aula o salir nosotros del aula. Bien, yo quería reflexionar con vosotros sobre varios temas, pero el primero es que estamos en un momento buca. ¿Lo habéis oído esto? Momento buca o bica, si lo traducimos al castellano. Momento buca significa que estamos en un momento de alta volatilidad, de alta incerteza o incertidumbre, de alta ambigüedad y de alta complejidad. Momento buca. Y en este momento buca, ¿cómo podemos dar herramientas a nuestros niños, ¿no? Justamente para que salgan adelante? Delante de la incertidumbre, ¿dónde nos cogemos? ¿Dónde nos asimos? ¿Cómo se educa con la incertidumbre? Esa es la llamada. Delante de la incertidumbre, la seguridad, la confianza que decíamos ayer, ¿os acordáis de la confianza? Pero en un momento así tan incierto. Fijaros una cosa que estamos haciendo, no con los pequeñines, porque a ellos aún no se lo decimos, pero los que son un poquito más mayores sí, que les decimos, lo vais a tener fatal. ¿O no? Bueno, esto es lo que están oyendo socialmente, está diciendo, lo vais a tener fatal, lo vais a tener fatal, lo vais a tener fatal. ¿Eso les ayuda? Estamos en una cultura del miedo. El miedo es lo contrario a la confianza, ¿no? Y si yo tengo miedo, hay 3 acciones que yo hago con el miedo. Cuando yo tengo miedo, ¿qué hago? ¿Me encojo o se me escondo? ¿Y nuestros niños y nuestros adolescentes se nos están escondiendo? ¿Qué más hago con el miedo? Hay 2 acciones más. Huir y se nos van. O
O enfrentar. O enfrentarte al miedo, ¿no? Hay una táctica militar que dice, tú le quitas la esperanza al enemigo y lo matas. Táctica militar, ¿eh? Táctica militar. Y nosotros les decimos, es que lo vais a tener fatal. Y además lo hacemos desde el amor, porque si hiciéramos desde otro lado, pues que lo hacemos desde el amor. ¿Fatal respecto a quién? ¿Lo van a tener peor que de 2 generaciones atrás? ¿Que 3 generaciones atrás? No. ¿Que lo van a tener diferente? Sí, diferente. ¿Pero peor? Tenemos una bolita mágica que lo sabemos, que lo van a tener peor. Entonces, cuidado con este lenguaje, porque el lenguaje crea realidad. Y si yo estoy dando un mensaje de desesperanza, estoy cortando el futuro. Y por eso llegan y dicen, ¿para qué estudiar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué? Si lo voy a tener fatal. No. Entonces, ¿cómo damos esos modelos, esos referentes donde asirse, ¿no? Donde poder tirar para adelante? ¿Sí? Estamos en un momento que también dicen que en el 2030 la mitad de los trabajos aún no están inventados. Por tanto, lo que tenemos que trabajar sobre todo en ese saber hacer es la creatividad. Hay 2 cosas que van a salvar a la humanidad, justamente es dar más humanidad a la educación, o sea, no perder lo genuinamente humano, y una de las cosas más genuinas humanas es la creatividad, la imaginación. Y eso nos da poder para inventar lo que no está inventado. Por tanto, la semilla la estáis diciendo vosotros. Y eso es lo que no podemos perder. Cuanto más creatividad, cuanto más imaginación, ¿no? Cuanto más... Eso les da el resorte para después hacer lo que haga falta. Autoconcepto y que se crean que pueden. Estamos también en un momento market. Mi inglés es así. En un momento donde todo lo que es las STEM o las STEAM con la A de artístico se está demandando, porque lo que se ha visto mundialmente es no hay vocaciones para las ciencias, no hay vocaciones, o sea, los chicos no se apuntan ni a matemáticas, ni a ingenierías, ni a informáticas, ¿no? O sea, hay como un descenso, y justamente son estas las tendencias de mercado, ¿no? Donde se hará más falta profesionales, ¿no? Y sobre todo lo que se está trabajando es también porque esa vocación se estimule sobre todo en las chicas. Y eso pasa muchas veces porque no hemos generado, en primaria sobre todo, ese deseo por la ciencia, ¿no? Y aquello de, es que a mí, yo no sirvo para las mates. Bueno, yo no sirvo para las mates porque a lo mejor esa semillita de las mates no está bien puesta, ¿no? Si las mates puede ser un juego, si las mates puedes, ¿no? Las ciencias son súper estimulantes, súper curiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esas ganas también por otro tipo de materias? No digo que todo el mundo tiene que ser científico, que no, pero que sí que se ha visto mundialmente que hay una necesidad, justamente, tanto en esto como en lo otro, para crear, para programar, para poder diseñar algo que no sabemos por dónde irá. Entonces, cuantas más herramientas les demos a los chicos para crear, más fácil será para salir adelante. No sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, desde enero hasta abril, de forma voluntaria, cogimos, es un proyecto que es también mundial, y cogimos 5 niñas de 15 años, y durante 12 semanas estas niñas tenían que buscar un problema, darle la solución y crear una app para solucionar ese problema. Y lo han hecho.
Y nos veíamos los martes de 6 a 8 de la tarde, punto, 12 semanas, 2 horas por semana, y lo hacen. Imaginaros estas niñas, lo digo porque si en 12 semanas cogen un problema suyo, cercano, buscan la solución al problema y convierten en una app, no es la app en sí, sino es todo lo que están aprendiendo para solucionar sus problemas. En nuestro caso lo que hicieron es crear una app para las personas sin techo supieran en la ciudad de Barcelona dónde encontrar recursos. O sea, si quiero ir a dormir, ¿dónde puedo ir a dormir? Si quiero ir a comer, ¿dónde puedo ir a comer? Si quiero mantas, ¿dónde puedo ir a encontrar mantas? Y después la otra versión de la app es: yo quiero dar mantas, ¿dónde las puedo dar? Yo quiero dar no sé qué, ¿dónde lo puedo dar? Bueno, se inventaron el logo de needs de necesidades, pero también needs de noche. Bueno, está un poco maqueado, pero esa es su explicación. Esto de aquí es el icono, ¿sabéis?, de los geolocalizadores, ¿no? Invertido. Bueno, y esto era un latido del corazón. Es que son muy creativas estas niñas. No es importante eso, sino lo que es importante es niñas que fuera del horario escolar se apuntan a hacer esto. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, quien ganaba iba al Silicon Valley, ¿eh? No ganaron, pero... ¿Sí? No sé si me explico. O sea, que a veces esto les engancha. En infantil, evidentemente no haremos una app, pero sí que podemos hacer cosas a nivel infantil, ¿no? ¿O no? Y podemos hacer construcciones a nivel infantil y podemos buscar soluciones a problemas también de nivel, porque todo el mundo tiene problemas, más grandes, más pequeños, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces le podemos también que aprendan a la creatividad. La tenemos en todos lados. O sea, ya ves, se me rompe el tiesto y monto aquí una cosa súper bonita, ¿no? Y esto seguro que todas vosotras lo hacéis. Ayer vi la imaginación y creatividad que hay aquí, ¿eh? O sea que... O cualquier elemento de la escuela o fuera de la escuela pues, se puede convertir en un elemento educativo, ¿no? Pues esto en una escuela, no es de infantil evidentemente, ¿no? Pero le dan un sentido a las escaleras y los críos entienden por el movimiento las escalas métricas. Todo pasa por la imaginación. Y eso, cuando creemos que sabemos todo, todas las respuestas, pues hay que cambiar las preguntas. ¿Sabéis la historia del ego? ¿Alguien la sabe? Sí, alguien la tiene que saber. ¿Nadie? No me seáis tímidas. ¿No? Pues el señor Lego tenía una fábrica de juguetes, ¿vale? Pero vino la crisis, fijaros, de 1932, o sea que siempre han habido crisis. Y entonces dice, a mí los juguetes de madera no los vendo, ¿no? Y en aquella época fue una exposición, la primera vez se le quemó la fábrica. O sea, y puede haber dicho, pues ya está, se me ha acabado la fábrica, ya está. Pero fue una exposición y se encontró con unas piececitas que encajaban. Y empezó a darle vueltas, piececitas que encajaban, y de ahí montó su imperio Lego. Pero de ese imperio Lego vio que tenía que tener algo más, ¿no? Y como de ahí se le volvió a quemar la fábrica dos veces al señor Lego, ahí donde está, y de ahí hasta crear el Legoland. ¿Qué hay detrás de ese señor Lego? Perseverancia. Y entender que la vida no es así, sino que la vida
Es así. Y cambia el cuento. Porque si yo pienso que y comieron perdices y fueron felices y todo va a ser así, cuando viene una bajada dices, ¿y por qué a mí no me...? ¿no? En cambio, si entiendo que la vida, a veces subimos, a veces bajamos, dices, bueno, estoy bajando pero voy a subir. Y solo con esa creencia ya te impulsas, ¿no? Hay gente que necesita tocar el suelo de la piscina para rebotar, ¿no? Bueno, y ahora el ego hasta hace cosas más interdisciplinares, ¿no? Lo que decíamos ayer, ¿os acordáis? Decimos del autoconcepto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ir trabajando ese autoconcepto relacionado con el hacer? Pues eso, si cada vez que vemos a nuestros niños, ¿no? No vemos solamente el niño, sino la semilla, que decía ayer Satish, ¿no? Y decimos, hola, futuro astronauta, hola, futura doctora, hola, futura... ¿Qué mensaje está recibiendo ese niño? Yo podría, ¿no? Yo podría, ¿por qué no? Jugar con una expectativa elevada, que siempre hemos visto como una cosa mala, no es malo, porque crea posibilidad. Crea posibilidad. Y en esa posibilidad la gente a veces se engancha. Por ejemplo, hay una técnica, esto más desde resiliencia, pero con chavales que siempre suspenden, los que siempre suspenden, que es, te voy a dar un 10 y ahora a ver cómo lo pierdes. Dice, pues sí, es lo mismo, que a lo mejor va a acabar suspendiendo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 10 nunca lo ha tenido. El 10 era inalcanzable. Y ahora se lo va a currar para no perderlo. Si está ahí y no lo voy a coger nunca, ¿para qué? Otra vez, ¿para qué? Pero si lo tengo, mira qué sencillo, ¿eh? Esto desde las neurociencias se llama mentalidad del crecimiento. Y está demostrado que si a un chaval, a una chica, a un niño, una niña, ¿no? Cree que puede, decíamos ayer del autoconcepto, fácilmente podrá. Pigmalión, ¿no? Pero desde la neurociencia. O sea, se ha demostrado a través de análisis, ¿no? Como con perseverancia que decíamos antes, ese chaval acaba, o esa niña, ¿no? Acaba mejorando, superándose. Por ejemplo, otra técnica también que en infantil no nos hace falta aún, ¿eh? Pero la tendencia de los maestros es el boli rojo, ¿no? Boli rojo es, has fallado y has fallado. ¿Y cómo sentíais vosotros, niñas y niños, cuando os tachaban un examen? ¿Cómo sentíais? Bien, dice bien. Mal, ¿no? O cuando cogían un dibujo y os lo rompían. No sé si habéis tenido esa experiencia. No habéis tenido esa experiencia, qué bien. Para mí yo sí. Yo me acuerdo una vez que me ocurrió un dibujo. Vino la profesora y me hizo ¡crash! Claro, ¿qué le estás diciendo? ¿Estás respetando a esa niña? Es lo mismo tachar que poner en otro color que no sea rojo, justamente porque el rojo es, lo tenemos ahí. Pues eso, ¿Te has fijado en que otra vez mira que podríamos haber hecho que, no sé, algo que le despierte justamente un feedback positivo? No, fraca. Porque el fraca, ¿qué se aprende con un fraca? ¿Qué se aprende? A fraca. ¿No? ¿La historia del petaloso la conocéis? Sí, muy normal. ¿Quién ha dicho? Ahí, muy bien. Explícala. Un niño italiano que está en clase
Mateo, no sé si me acuerdo de toda la historia bien, pero un niño italiano que está en clase con su profesora y hace una redacción y utiliza esa palabra petaloso, que no existe en italiano. La profesora le gusta la palabra y llama a lo que es la RAE, la Real Academia de la Lengua Italiana, que se llama de otra manera, y dice si se puede incluir. En Italia las palabras se incluyen por votación popular, por el uso que le da la gente. Y entonces desde la RAE le dicen que no puede ser porque no se puede, esa palabra no se usa. Y entonces se crea una campaña a través de las redes sociales y la gente participa, la gente utiliza la palabra y el primer ministro en una de sus conferencias, hablando en italiano, dice "y petaloso" y la utiliza y ahí es cuando se incluye la RAE. Muy bien, muy bien. Claro, eso significa, primero, que la maestra no tacha el petaloso, ni le dice, Mateo, ¿dónde vas? Ese petaloso no existe, sino que es una maestra ya atenta. Ese es el primer paso. Dice, petaloso tiene, ¿no?, todo lo que hay que tener para ser un buen adjetivo, ¿vale? Ahí se podía haber quedado la maestra, o sea, en no sancionar, en decir, puede ser. Segunda acción de la maestra, pues me voy a la Real Academia Italiana, ¿no?, y se lo propongo. Claro, eso es una maestra ya con vocación, ¿eh? Ahí le dicen, se siente, y se podía haber quedado ahí. Y no, tercera motivación de profesora de puente, que es, hay que usarlo, pues lo meto en las redes y que la gente lo use. ¿Cómo se sentirá Mateo con 8 años? Petaloso. De eso es lo que estamos hablando. Por tanto, esa primera actitud de querer escuchar, de no querer sancionar, sino ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Y después perseguir el sueño, porque creemos en Mateo, porque creemos en cada uno de nuestros chicos. Claro, eso da trabajo, sí. Sí. Pero merece la pena. Hombre, por Mateo, el subidón ya lo tiene. ¿Conocéis este libro? ¿Cuento? El cuento es de la vaca que se subió a un árbol, ¿vale? Y la vaca tenía unas hermanas y esta vaca quería salir del corral e ir a explorar. Y las hermanas decían, loca, ¿dónde vas? Tú eres una vaca, tienes que estar aquí con nosotras. Y la vaca dice, oye, ¿por qué no? ¿No? Total, que se fue a explorar qué pasaba fuera del corral. Y se encontró un árbol, se subió al árbol y dice, ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Y allí se encontró un dragón. El dragón es el protagonista de otro cuento de la misma autora, ¿no? Y el dragón le enseñó, pues eso, que se podía volar, qué tenía que hacer para volar. Este es el dragón. Total, que fue a las hermanas y dijo, ¿qué sé volar? Y las vacas dijeron, a ver, ¿tú dónde has visto una vaca volar? Que sé volar. Está fatal, nuestra hermana está fatal. Total, que la fueron a espiar y la vieron volar. Bueno, volaba ella, volaba el cerdito, volaba, todo el mundo volaba por allí. Total, que las hermanas también decidieron volar. Moraleja de este cuento. El otro cuento, que es el primero, era de un cocodrilo al que no le gustaba el agua. ¿Y por qué no le puede gustar el agua? Esto es como el patito feo. ¿Por qué no le gustaba el agua al cocodrilo? Porque era un dragón y no era un cocodrilo. Como el patito feo. ¿Sí? Vale, después os desafío al reto. Ahora le doy la voz a Satish y después os desafío a un reto a ver si lo hemos asimilado todo esto. Gracias. Carmen, la maravillosa traductora. Muy bien.
He disfrutado de tu exposición mucho. Buenos días. ¿Está bien así? Muchas gracias. Hacer. Me gustaría decir, recordar una línea, una expresión. Aprender haciendo. Cuando aprendes algo de un libro, solo es teoría. Pero cuando lo haces, se transforma en parte tuya. Entonces, aprender haciendo. Me gusta también la palabra hacer, de manufacturar, de hacer. Nosotros somos todos hacedores, fabricantes, hacemos juntos. Hacer y hacer de manufacturar o hacer en general, en tu cabeza, pensando, duro, del corazón, sentir y manos. Tenemos tres ejes, la cabeza, el corazón y las manos. Sin embargo, la educación moderna es en el 80% de nuestra educación está en la cabeza. Y quizás solo el 5% es el corazón. Y quizás el 15% es las manos. Así que el equilibrio está muy en el lado de la cabeza, de la información intelectual. Me gustaría que estos tres, la cabeza, el corazón y las manos, estarían en un equilibrio igualitario. Un tercio en la cabeza, un tercio en el corazón, un tercio en las manos, en igualdad de condiciones. Para vivir necesitamos comida, alimentos. Pero en nuestros colegios nos enseña a cultivar comida, cocinar alimentos, apreciar la comida, disfrutarla. Así que en cada escuela debemos crear un jardín, un huerto, para que los niños puedan aprender de dónde viene la comida, que aprendan a plantar una semilla, para que sepan cómo crece, cómo la semilla se convierte en un árbol. Así que cada escuela debe tener un huerto. Si quieres que los niños aprendan a hacer, que comiencen con algo real. Antes de empezar a construir un Lego, un país de Lego, tienes que empezar a pensar cómo me voy a alimentar. Así que cada escuela debe tener un huerto. Cuando la comida crece, los alimentos crecen, ¿cómo se hace la comida que se ha cultivado en el jardín? Que sea buena para comer. Así que cada niño debe aprender a cocinar. Yo fundé una escuela, un colegio en Inglaterra y la llamé la escuela pequeña, the small school. Es muy pequeña. Solo 25 niños en esta pequeña escuela. Y el primer día, esto fue hace 35 años, el primerísimo día yo fui a los niños y a los padres y a los maestros y les dije a los niños y a los maestros y a los padres, ¿por qué empezamos esta escuela? ¿Cómo esta escuela va a ser diferente de cualquier otra escuela? Vamos a comenzar
nuestro aprendizaje cocinando. Así que antes de que os enseñemos ciencia, matemáticas, inglés, español, francés, os enseñaremos a cocinar y a fregar los platos. Puedes pensar que fregar los platos es fácil, pero a fregar los platos con amor, no solo pensando, wow, tengo que fregar los platos, vamos a hacerlo rápido para que pueda dejarlo y aprender ciencia. No. La ciencia puede esperar. Las matemáticas pueden esperar. Incluso Shakespeare puede esperar. Amemos a fregar los platos. Qué bien, voy a fregar los platos con mis manos, limpios, hermosos. Voy a poner los platos y los bowls en los estantes bien bonitos, bien presentados, como una obra de arte. Una vez que fregas los platos, ¿cómo colocarlos en las estanterías? O donde se deja para que se sequen. Los platos en un lado, los bowls en otro, los más pequeños, los más grandes, los hondos, y que si te tomas una foto de esto sea una obra de arte. Entonces te convertirás en Picasso. Comienza a hacer tu trabajo con las manos. Así que digo, nuestra escuela va a comenzar cocinando y trabajando en el huerto, y vamos a decir que cocinar y trabajar en el huerto es tan importante que la biología y la física y la matemática y el francés y la historia y la geografía, que todas las demás materias que podemos aprender con nuestras cabezas. Así que las manos son un regalo tan especial y no sabemos cómo usarlas. Lo único que sabemos es un poquito de trabajar en el teléfono inalámbrico. Ni siquiera utilizamos los 5 dedos, solo utilizamos los 2 pulgares. Pero las manos tienen 5 dedos. Y si tomas un trozo de arcilla o barro común que hay en cualquier lugar, cógelo, pon algo de agua, ponlo, ablándalo y convértelo en una maceta bonita, en una taza, que sea mágico. Este barro tan común se ha convertido en algo, en una escultura bonita o en una taza bonita. Si coges una pieza de barro, de suciedad, si lo conviertes en una escultura preciosa, una escultura de Brancusi, de Henry Moore. Queremos que nuestros niños aprendan a utilizar sus manos. Esto es un gran don, es un gran regalo de la naturaleza, de que nos han dado manos. Incluso muchos niños salen de la universidad, muchos jóvenes, y no saben cómo cultivar alimentos, cómo cocinarla, cómo hacer ropa, cómo arreglar la ropa. Nuestra ropa se hace en China, en Bangladesh, en Vietnam, en cualquier otro lugar, en una fábrica. Hemos perdido el contacto con nuestra ropa. Un amigo mío de Japón que usa Budosato y es un diseñador y es un artesano. Tiene a 400 artesanos y artesanas en Tailandia para hilar, para teñir, para diseñar, para coser, y vende esta ropa hechas a mano. Y yo le invité a Schumacher College y le digo, quiero que demuestres tu trabajo, que lo muestres. Y yo seré parte. Así que estaba ahí yo estaba haciendo de modelo para mostrar esta ropa hecha a mano, esta ropa artesanal, no solamente diseñada de diseño, sino también elaborada con las manos. Así que debemos volver a esto,
volver a nuestra creatividad y volver nuestra ropa, los zapatos, las sillas, las casas, todo lo que hacemos hay que hacerlo con las manos. Dejad que los coches las hagan las empresas o los ordenadores, que las hagan las empresas, las fábricas. Las máquinas pueden fabricar máquinas, lo que no es orgánicos, pero la comida no la pueden cultivar las máquinas. Nuestros granjeros ya no son granjeros, nuestros agricultores. La gente que trabaja la tierra no tocan el suelo, no cultivan alimentos, simplemente se sientan en un tractor de donde pueden poner algo de música y cultivar. Se ponen los auriculares en los oídos y dirigen la máquina. E incluso algunas máquinas están conducidas por robots hoy en día, pero las granjas enormes de 10.000 pollos y gallinas y 4.000 vacas, y todas estas vacas y gallinas nunca ven la luz del día. Así que se han convertido en fábricas, la carne viene de estas fábricas inorgánica, químicos, inyecciones, antibióticos. Y comemos esta comida y no es ninguna sorpresa que en nuestra sociedad tenemos tantas enfermedades y tanto cáncer y depresión. ¿Cómo transformas este tipo de producción industrial a una producción más humana? Introduciendo los huertos en las escuelas, en tu pequeña escuela de primaria, en la universidad, en la secundaria. Así que la cabeza, el corazón y las manos. Vamos a hablar de sentimientos más tarde, pero recordad estas tres cosas juntas: cabeza, manos y corazón. Un tercio es como siento este trabajo, cuáles son mis sentimientos de trabajo. Es un arte, un trabajo de arte, una obra de arte. ¿Qué significa la palabra poeta? Pensamos que poeta significa alguien que puede poner palabras bonitas en una página. Eso es un significado simple de la palabra poeta. Poeta viene de poesía. Poesis. Ayer hablamos de Naturana Varela. ¿Leísteis ese libro? Son autopoesis. Poeta significa hacedor, alguien que hace cosas con sus manos, su corazón, su imaginación, pensando, sintiendo, haciendo. Un proceso que continúa, un continuo, no solamente pensando y parar. Eso no tiene sentido. Si el pensamiento no te lleva a la acción, no tiene sentido. En la lengua inglesa europea decimos sentir, practicar. En India no decimos esto. No, decimos practica y siente. Ajar significa practicar. Vichar significa ajar y vichar. Practica y siente. Entonces, cuando haces algo, practica y después saca el sentimiento de esto y después explica cómo lo has hecho, por qué lo has hecho, qué sentimientos tenías. Y después, desde estos sentimientos, haces más. Es un continuo explosivo. Práctica y teoría, pero empezamos de la práctica. Los niños empiezan practicando, no empiezan con la gramática, no empiezan con el inglés o con el castellano o el valenciano, empiezan con mamá, palabras, jardín, haciéndolo. Y después es cuando tienen 10 o más años, es cuando empiezan a aprender gramática, las reglas de la gramática, todo eso viene después. Entonces la teoría viene después de la práctica, después de hacer. Cuando estás experimentando, después hablaremos de la experimentación, cuando estás haciendo algo, se convierte en parte tuya.
No hay separación entre tú y tu acción. Tú eres uno con tu acción. La dualidad de yo pienso y puedo hacer, puedo diseñar, viene de hacer, no viene eso no es poesía. Tú no tienes una teoría de la poesía. Todo el mundo es un poeta. Somos todos poetas. Los niños son poetas, somos potenciales, poetas potenciales. Entonces, cuando estás en la escuela enseñando a tus niños de 5 o 6 años, míralos y di, tú eres un poeta. Tú no eres un niño ordinario, tú eres un poeta. ¿Y qué es lo que te hace poeta? Porque haces algo. Cuando haces algo con tu propia imaginación, no lo copias. Si copias, no puedes copiar a Shakespeare. Tienes que ser tu propio Shakespeare. No copias. Cuando haces algo con las manos, no jarras serán las mismas, no 2 jarras serán las mismas, 2 palabras de arte no serán las mismas. Un poeta escribe cada vez un poema nuevo, una yuxtaposición, un poema nuevo. Cada vez que haces algo, cualquier cosa, una comida o cualquier cosa que hagas, lo haces diferente. Eso es poesía. La poesía viene del hacer, de tu creatividad, de tu imaginación. Entonces cada niño es un poeta. Por favor, recordad esta palabra simple. Cada niño es un poeta. Cada adulto es un poeta. Cada maestro es un poeta. Antes de ser un maestro, eres un poeta. Y lo que estés enseñando puede ser poesía. No debería ser lo que dice, repitiendo lo que dice en el libro de texto. Tú en ese caso estás copiando, no estás enseñando desde tu corazón, desde tu imaginación, desde tu propia creatividad. No me gustan los currículos nacionales. Todo está prescrito, todo está de antemano diseñado desde los gobiernos, departamentos de educación. Yo lo que quiero es que cada maestro sea creador de su propio currículo. Una vez que estás siendo un maestro, estás creando tu propia poesía. Tiene que venir de tu propia imaginación, del corazón, de tu propio hacer. Entonces tienes que enseñarles cómo ser un jardinero, cómo ser un cocinero, un diseñador, un hacedor de cualquier cosa. Una aguja pequeña para poder coser, para construir un edificio, como un arquitecto. ¿Cómo es el arquitecto de Barcelona? ¿Qué pieza de obra más grande? Gaudí. Eso es poesía. Gaudí era un poeta, no era un arquitecto ordinario. Entonces ahora vas a Benidorm y todo feo. No es poesía, son copias del Manhattan de América. Feos, bloques feos, uno detrás de otro. Son anónimos, nadie los recuerda, pero a Gaudí todos lo recuerdan porque tenía su poesía. Entonces cada niño creciendo en vuestra escuela debe ser un Gaudí, debe ser un Picasso, debe ser un Shakespeare. En este hotel en el que estoy anoche es una casa española muy maravillosa, muy bonita, con un jardín. Todo es como casero, como en casa. Entonces cada casa debería ser como una poesía. Entonces hacer y poesía están conectados. Entonces el único mensaje que os doy hoy es: consideraos a vosotros mismos, antes de ser un maestro, eres un poeta. Y considera a tu niño, a tu estudiante, son poetas potenciales. Tú estás creando poetas desde estos niños.
Cuando cada niño es un poeta, entonces tienes éxito en tu enseñanza. Es un criterio muy simple, no necesitas exámenes, tus alumnos van a ser poetas, vas a conseguir de ellos algo bonito, entonces te hace sentir muy bien. Mamá, yo he hecho esto, yo he escrito esto, yo he dibujado esto. Mamá, papá, maestro, venid, yo he hecho esto, come esto que yo he hecho. El niño se sentirá feliz. No está en una estantería y léelo, como los ordenadores en internet. Eso es aburrido. Tú puedes hacerlo como la guinda del pastel. Pero no demasiado. Sé un creador. Sé un creador de Facebook, sé un creador de internet. Cada uno... Steve Jobs, no debemos ser como él y copiarlo, no debemos copiar a Steve Jobs. Tenemos que hacer nosotros mismos, ser nosotros mismos. No pasa nada si usamos otras obras de otras personas. Puedo leer a Shakespeare, pero cuando os hablo a vosotros, hablo desde mi corazón, no simplemente leo algo de alguien. Yo hablo de mi propio corazón. Lo que estoy haciendo ahora es poesía. Estoy hablando desde mi cabeza, mi corazón y desde mis manos, con los gestos que hago. También el lenguaje, la lengua. Yo hablo con las manos, no solamente con mis labios, con mi boca. Hablo también con mis manos, con mi cuerpo entero. Entonces, cuando estéis haciendo... vuestro cuerpo completo, vuestra cabeza, sentimientos, corazón, experiencia, todo es uno. Estáis hablando con todo eso. Educación debería ser una cosa maravillosa, con la cabeza y las manos juntas. No debería ser la educación aburrida. No deberían ir a la escuela los niños diciendo, tengo que ir a la escuela, están aburridos en nuestras escuelas, porque no hay creatividad, no hay imaginación. No hay hacer, no hay nada, no hay juegos, no hay... Y debería ser también jugar. No tienes que ir al gimnasio y convertirte en un ciclista para ejercitar. La vida completa debería ser un ejercicio. Cualquier cosa que estés haciendo debes usar tu cuerpo. Es un don el cuerpo. Con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra cabeza, con nuestras piernas y usamos solo como las máquinas. Nuestro cuerpo no es una máquina. Tenemos imaginación, creatividad, filosofía, ciencia. Somos innovadores, cada uno es un innovador. No debemos pensar que cada uno tiene una habilidad especial como Steve Jobs o como el Legoland. Todo el mundo, cada persona debería ser un innovador, un poema, un científico. Entonces, maestros, sois poetas, sois hacedores. Y no solamente de lo que estáis haciendo, sino que estáis haciendo poetas. Entonces vosotros os transformáis en los hacedores, en los creadores. Entonces vuestra educación tiene éxito si lo hacéis así. Si no, no es educación, es un tipo de repetición. Educación, la palabra educare, significa sacar lo que está dentro, lo que ya está dentro, como lo dije ayer. Ayer hablaba de las semillas, entonces desde la semilla sale el árbol. Entonces tiene que salir desde dentro. La educación no tiene que ser poner algo dentro del niño. Educar es sacar lo que está dentro del niño. Lo que está dentro de la semilla es lo que se convierte en árbol. Educar, acordaos de la palabra. Sacar lo que está ya dentro del niño. O estáis poniendo alguna base de datos dentro del niño, lo que habéis sacado de algún libro que el gobierno os ha dicho,
o lo que lo habéis visto por ahí, no, eso no es educación. No estamos practicando educación más en nuestra sociedad. Se ha convertido la educación en un ejercicio para que se conviertan en algo, para que consigan un trabajo, ¿no? Vuestro trabajo no es crear empleados, es crear poetas. Les decimos a nuestros jóvenes que se conviertan en empleados. En Inglaterra, no sé cómo se hacen las empresas españolas, pero las grandes empresas, las multinacionales, en la que solamente te conviertes en un empleado. No queremos que nadie sea un empleado. Cuando enseño a nuestros niños en la Small School, en el Schumacher College, les digo, cuando abandones el Schumacher College, no busques un trabajo. No, ningún trabajo, ningún empleo. Crea tu propio trabajo. Sé un poeta, sé el creador, tu propio trabajo. Y luego aprende a trabajar junto con otras personas. Ningún jefe, no hay empleados. Los poetas no son empleados, no pueden trabajar con control, normas, regulaciones. Los poetas trabajan de su propia imaginación. Así que, ¿cómo puede ser un empleado? Un empleado no va con nuestro estado de ser humanos. No somos robots. Somos seres humanos y somos hacedores y poetas. Así que quiero, vosotros, maestros, que abráis vuestros horizontes, vuestro nivel de educación, que elevéis vuestra comprensión, vuestra imaginación, vuestra visión de la educación a un nivel tan alto. Incluso si no tenéis éxito completamente en convertir que cada niño sea un poeta, aún así buscad esa dirección, buscad en cada niño un poeta y entonces seréis un buen profesor. Y los niños os recordarán durante toda su vida, tuve una maestra tan estupenda, aún lo recuerdo porque gracias a esa persona soy quien soy. Recuerda a mi madre, recuerda a mi maestra, a mi maestro, que me convirtieron en lo que yo soy, pero no me pusieron algo de fuera hacia adentro, sino que me permitieron ser lo que yo soy y me ayudaron como a un jardinero. Me dieron compost, me dieron luz del día, sol, me convirtieron en lo que soy. Así que vuestra responsabilidad como profesor es que cada niño se convierta en quien es, no convertirlo en alguien que se adapta a la economía o en el sistema social o en el sistema político o en el sistema de empleados. En España hay mucho desempleo. Eso es una buena cosa, es algo bueno. El desempleo es muy bueno. Id al paro, no tengáis empleo. Un poeta no puede estar empleado. Así que el desempleo es una buena oportunidad. Quiero que los jóvenes digan, no queremos vuestro empleo. Gobierno, no nos deis empleo. Queremos ir al campo. Queremos hacer artesanía, construir nuestras casas. Hay un montón de casas que necesitamos. No queremos construir casas como en Benidorm. Queremos construir casas tradicionales con materiales locales, con madera, con barro, con piedra, con materiales naturales. Queremos construir estas casas hermosas, alimentos hermosos, con ropa hermosa. Queremos hacer las cosas con nuestras manos. Si tenemos este desafío, entonces no habrá desempleo en España. No necesitamos dinero de Bruselas, ni Madrid, ni el gobierno, ningún gobierno. No necesitamos nada de dinero, solo necesitamos nuestras manos. Este es el mundo real, esta es la verdadera riqueza. El dinero no es riqueza, las manos son vuestra riqueza. Haced algo con vuestras manos y seréis ricos. El dinero es solamente una moneda de intercambio, algo para facilitar, para poner algo de gasolina en el coche, para que puedas conducir. Pero el propósito del coche no es poner gasolina en el coche, sino ir a una conferencia, o ir a un museo, o visitar a un amigo, a tus familiares.
Así que de esta forma, utiliza tu dinero como utilizas la gasolina. El dinero es necesario. No vivimos para comer, comemos para vivir. Así que, por lo tanto, no necesitamos trabajar para conseguir dinero. Necesitamos dinero como necesitamos comer, pero no trabajamos para hacer dinero, sino trabajamos para hacer algo hermoso. Y para hacer algo hermoso necesitamos algo de dinero, al igual que necesitamos algo de comida o algo de gasolina en el coche. Y de esta forma el dinero puede ser algo útil, pero en este momento el dinero se ha convertido en el maestro, en el jefe, y nosotros nos hemos convertido en los sirvientos. Y tenemos que dar la vuelta a la tortilla. Tenemos que transformar la educación en una gran revolución. Muchas gracias. Do we have some time for questions? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Lo que nos está diciendo es, si no enderezamos de pequeños, podemos enderezar de mayores. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran esperanza. Porque lo que se ha demostrado es que somos súper plásticos. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También. Yo creo en el estado salvaje. El estado salvaje del niño debería tener el permiso de florecer. No queremos que nuestros niños sean como bonsáis. ¿Conocéis los bonsáis, los árboles bonsái? Cortar. No es. La lluvia del rainforest. Y el estado salvaje de la mente del niño debería estar permitida, se le debería permitir crecer. Por supuesto, una cierta cantidad de control de la selva estaría bien. Un tipo de sensibilidad poético. Incluso cuando le estás dando un poco de compost, un poco de ayuda. Solo añade un poco de ayuda, pero no control como los bonsáis. Entonces, para eso necesitas confiar en el niño, en tú mismo, fe para que crezca. Estas selvas preciosas, salvajes, no tenían control como los bonsáis. Crecieron como la gente crecía, como los aborígenes en Norteamérica, en Sudamérica.
la gente tradicional en estos lugares crecen salvajes. Y necesitamos el estado salvaje. La civilización puede ser el coste que dijo Gandhi en Inglaterra. Le preguntaron qué piensa de los occidentales, la civilización occidental. Pienso que sería una buena idea, porque nuestra civilización ya no está civilizada. Estamos tan organizados, tan controlados, que no tenemos ya la posibilidad de permitir nuestro propio interior, nuestra cultura. Nuestra civilización y cultura viene de la cultivación, de la tierra. La agricultura ya no es agricultura, es agrinegocio, es agroindustria, es factorías, no es agricultura. Cultiva tu cultura. Arte es cultura. Hacer algo con tus manos es cultura. Entonces desarrolla tu cultura en vez de civilizar la industria, el sistema mecánico. Permite al niño salir de este estado. Intento hablar en inglés, si no puedo hablar en español. Si no me entiende, cambiaré. Estoy pensando sobre una pregunta de espacio en la escuela. Quiero decir, si cada profesor o cada maestro tiene que convertirse en este poeta, ¿cómo podemos entrar en cada personalidad de estos diferentes tipos de ser o de trabajar? ¿Cómo imaginas tú la escuela como un edificio? ¿Cómo podemos poner todos estos niños y maestros juntos cuando están trabajando así, siendo ellos mismos? ¿Me comprendes? Gracias. Cuando digo permitir el poeta salir, el estado salvaje salir, esto tiene que salir de una relación simbiótica. En la naturaleza hay simbiosis, y la simbiosis es que el árbol crece por él mismo, no por él mismo, en colaboración con la tierra, con las abejas, con el sol, con la lluvia, con las flores salvajes, con los animales salvajes, con los pájaros salvajes. Todos están simbióticamente colaborando sin control. En la selva, en la naturaleza, no hay presidente, no hay primer ministro, no hay militares, no hay armada, no hay un sistema de prisión, no hay parlamento. Y todo funciona maravillosamente en colaboración, en cooperación, simbióticamente, en una comunidad simbiótica. En una comunidad, la unidad, están unidos, juntos. Entonces, cuando hablo de un poeta, no hablo de conflicto, no hablo de matar uno a otro, hablo de apoyarse uno a otro. El sol alimenta la fotosíntesis en los árboles. Entonces, nosotros trabajamos todos juntos como poetas, colaboramos. Nosotros nos besamos, nos apoyamos, pero sin estar sorprendidos. Estamos creando una monocultura. Todo el mundo habla de lo mismo. Todos estamos convirtiéndonos en copias. Entonces yo lo que quiero es que seáis imaginativos, creativos, cooperativos, comunidad, una relación simbiótica como en la naturaleza. La naturaleza es mi maestro, es mi religión, es mi Dios.
yo no creo en otro Dios que no sea la naturaleza. Entonces, si miráis a la naturaleza, funciona con una relación simbiótica. La humanidad puede funcionar así también. Tenéis que ser poetas. Grupos de 20. Grupos de 20. Vale. Vist lo d'ahir, que ahir vau ser supercreatius, heu de fer una construcció, una miniconstrucció que resumeixi alguna de les idees que hem fet ara. Vale? Una miniconstrucció que resumeixi el que hem vist ara. Perquè estos estan posats. Les arrels... Esos són els ulls. Esos són els ulls. Molt bé, les branques, no? I les peces estan integrades, no? És que sou tan imaginatives que pa què? Molt bé. Molt bé, perfecte. Hemos hecho una mano y dentro de la mano está la idea que está construyendo esa mano. Primero hemos discutido si teníamos que hacer la mano derecha o la mano izquierda para ver dónde conectábamos, pero luego hemos decidido que como lo que teníamos que conectar era la cabeza, las manos y el corazón, que la íbamos a dejar tal como la habíamos construido en un primer momento. ¡Qué profundo! Perquè lo gran suposa que és pues, l'arbre, els arrels, la persona salvatge i la part menudeta era algo que ha fet en el cor, en les mans i en el cap. És ell i el que va creant, no? No sé, algo voleu dir? Sí. I l'arbre que té tres eixides, no? Cada una representa la part del cor, de la ment i de les mans. Hem volgut representar la simbiosi, la col·laboració. Tots hem participat de manera poètica. Cadascú ha posat on ha volgut i com ha volgut la peça que ha triat. I això és una miniselva de colors. Ha sigut com que cadascun de nosaltres ha tret eixe poeta del que estàvem parlant, de dintre nostre per a poder dur a terme. Ha estat tan bonic, no? I tots hem col·laborat amb aquesta simbiosi, i tots hem col·laborat i ens hem ajudat i... Molt bonic, no? No creieu? El que ha sigut ha sigut simbiosis, perquè entre tots hem fet un arbre que creix. Bueno, pues nosotros hemos, de forma muy natural, ha surgido que hacíamos un árbol representado con un corazón por lo que hemos vivido y bueno, yo creo que ha salido como ha salido, lo hemos permitido todos y ha estado muy bien.